Se ve que cuando se derramó el Espíritu Santo en Jerusalén, había gente romana dentro del pueblo de Israel y ellos se convirtieron al Señor y comenzaron a predicar el Evangelio en Roma. Entonces, no es que Pablo va a poner un nuevo fundamento, simplemente aprovecha a esos cristianos que había en Roma para poder extender el Evangelio en todo Roma. Ahora, fíjese, la carta a los romanos es un libro por excelencia, que va a hablar de la justicia de Dios, de la justificación, va a hablar de la ley y de la gracia. Esas son las palabras claves del libro de Romanos. Justicia de Dios, justificación, la ley, va a ser la comparación entre la ley y la gracia, amado. Es un libro que lo utilizan mucho en abogacía, creo, en la carrera de abogacía, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Estoy confundida. Entonces es un libro bien complejo que cuando usted lo vaya a leer a esta carta, usted tiene que orar para encontrar de parte del Espíritu Santo una revelación de lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, en este libro, esta carta, el apóstol Pablo la escribe antes de viajar a Roma. ¿Sí? Y dice en el capítulo 1 del libro de los Romanos, de la carta de los Romanos, escribe él y dice en el capítulo 1, versículo, yo había abierto en otro lado. Capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son, dice la palabra. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? No me avergüenzo. Porque ¿qué predicaba él? Predicaba la cruz. Predicaba que la salvación venía por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y morir en la cruz era humillante, amado. Morir en la cruz era vergonzoso, porque ¿quiénes morían en la cruz? Los que habían cometido un delito. ¿Y Jesús cometió un delito? Entonces él decía, no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué quería decir él? No me avergüenzo de predicar a ese Cristo crucificado que cargó los pecados de todos nosotros y en él no había pecado. ¿Me entienden? Porque podrían haber dicho, pero vos estás loco, todos los que mueren en la cruz son unos delincuentes. ¿De qué me querés hablar de salvación? ¿De qué me querés hablar? ¿Sí? Entonces, por ahí nosotros, como seres humanos, siempre nos dejamos llevar por la apariencia o por lo que creemos que conocemos y no profundizamos. Entonces, por ahí sacamos conclusiones de cosas que nos parecen o que la hemos escuchado, pero no tenemos mucho conocimiento. Entonces dice el apóstol Pablo, en primer lugar, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, fíjese, yo me he puesto a buscar acá en la palabra del Señor, que Evangelio figura en la Biblia 110 veces. 110 veces, amado. Y 75 veces la utiliza el apóstol Pablo. O sea, fíjese, es el que más habla del Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buenas noticias. ¿De qué? De la salvación, amado. El hombre, la humanidad estaba perdida en sus pecados y delitos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese usted, hay gente que cree que es bueno matar a la gente en la calle. Entonces cada uno hace lo que bien le parece. Es como que no hubiera leyes. ¿Me está entendiendo? Pero cuando uno viene a Cristo, entiende que todo lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios. Al contrario, todo lo que yo hacía ofendía a Dios, amado. Si hablamos de los chicos, desobedecerle a la mamá, mentirle al papá o mentirle a los mayores, faltarle el respeto. Y hay veces los chicos lo podrán tomar como algo natural, pues todos los adolescentes lo hacen, todos los niños lo hacen, entonces ¿por qué no lo voy a hacer yo?
Y el adulto, por otro lado, si este lo hace, ¿qué tiene malo? Yo también lo voy a hacer. Pero esa es la mentalidad sin haber entendido el mensaje de la cruz, amado. Cuando nosotros entendemos el mensaje de la cruz, nosotros tenemos temor de Dios. ¿Y qué significa temor? ¿Que yo tengo temor de que me dé un latigazo? No. ¿Que tengo temor de que me pongan en el paredón y me acribille a balazo? No. Tengo temor de Dios, ya no lo quiero ofender. Ya no quiero entristecer el corazón del Padre. Y fíjese, bueno, yo he puesto un montón de citas bíblicas, pero no se las voy a dar porque realmente vamos a perder mucho tiempo. Cómo el apóstol Pablo presenta la palabra evangelio. Dice, en primer lugar, cuando comienza la carta, él dice el evangelio de Dios. Ahí en el versículo 1 del capítulo 1 dice el evangelio de Dios. Bueno, lo dicen muchos otros textos más, como por ejemplo en Romanos 15, 16, 2 de Corintios 11, 7, Primera de Tesalonicenses 2 del 8 al 9. Y luego va a decir el evangelio de Cristo, que lo va a decir en Romanos 15, 19, 29, Primera de Corintios 9, 12, 18, Gálatas 1, 7, ¿sí? Lo va a decir en muchas citas bíblicas. Luego va a decir el evangelio de su Hijo amado. O sea que no es el evangelio de Jesucristo nada más. Él lo va a presentar que el evangelio es de la Trinidad, amado. Las buenas noticias es de que Jesús vino a dar su vida por nosotros, nos reconcilió con Dios el Padre y nos dio la promesa del Espíritu Santo. Ya no estamos solitos. A veces decimos, yo no puedo vencer esto. Sí, podés vencer, porque no lo vas a hacer vos solo. Tenés el Espíritu de Dios para poder vencer. ¿No? A veces, pastora, yo no puedo con esto. Sí podés con esto. Porque la lucha, como decía, nosotros decíamos que Él está sobre todo imperio, sobre todo principado. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que recurrir a Él porque Él me va a ayudar a vencer. Esos son los beneficios de la cruz, que me va a ayudar a vencer el mal carácter, vencer la tentación, vencer diríamos la comodidad, vencer el desánimo, vencer la mediocridad, vencer el doble ánimo. Todo eso me da como beneficio la cruz. Y luego va a decir el evangelio, dice mi evangelio, dice el apóstol Pablo, o sea, mis buenas noticias que he recibido de Cristo Jesús. ¿Me entiende? Entonces, vemos nosotros que Él va a emplear de diferentes maneras, va a complementar la palabra evangelio con los nombres de Dios. Amén. Entonces, Él no se avergüenza de compartir esto, amado. No se avergüenza, porque un día Él era un hombre que creía que hacía bien las cosas y cuando Él recibió a Jesucristo en su vida, vio el poder que tenía el evangelio de cómo lo transformó a Él, que llegó a decir todo lo que he obtenido en esta vida lo tengo por estiércol, por caca, dice así tengo toda mi vida anterior, porque ahora he alcanzado una excelencia, el conocimiento de Cristo. Entonces hay gente que todavía está añorando lo que dejó atrás, ¿no? Hay veces hay gente que yo conozco médicos profesionales, médicos que ejercían su medicina, le predicaron de Cristo y dejaron la carrera por predicar el evangelio. Hay gente misionera que se fue dejando su profesión. Entonces, hay gente que dice, he logrado tanto en la vida que qué sacrificio he hecho, ahora lo tengo que disfrutar. No, amado. Hay gente que ha logrado cosas en la vida y cuando Cristo aparece en su camino, se da cuenta que no ha logrado nada en la vida. Y lo que más ha logrado ahora ha cubierto todo eso que tanto esfuerzo nos ha costado conseguir. ¿Me está entendiendo, amado? Tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, cuando yo canto incomprensible amor, yo digo, Señor, ¿por qué te cambiamos por tantas cosas? ¿Por qué te escatimamos nuestra vida? ¿Por qué pensamos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, lo que Dios nos pide? O pensamos, me voy a comprometer, no me voy a comprometer. A veces nos hemos comprometido con tantas cosas.
Amado, qué dolores de cabeza que nos han dado después. Hay veces compromiso en matrimonio, amado. Qué dolores de cabeza, ¿no? Hemos elegido mal. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, este mensaje que el apóstol Pablo dice en Romano, dice porque es poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque está al alcance. Dios quiere alcanzar a cada hombre y a cada mujer, a cada niño, a cada adolescente. El Señor se acerca a través tuyo a la vida de las personas que todavía no conocen al Señor. Por eso la iglesia se tiene que activar. La iglesia tiene que contar su experiencia con el Señor. Nosotros tenemos que hacerlo, amado. Porque ¿qué hace la palabra? Dice, el evangelio es poder, es dunamis, es dinamita, es dínamo. Activa las cosas, amado. Saca lo que no sirve. Si uno pone una dinamita en algún lugar, nosotros hablábamos de que muchas veces cuando predicamos el evangelio, si le vamos, le decimos, bueno, usted tiene que aceptar a Cristo. Si no acepta a Cristo, se va al infierno. Y si usted lo acepta a Cristo, se va al cielo. Hay veces decimos que, bueno, no es tan bueno ese tipo de mensaje. ¿Por qué? Porque las personas vienen con mucha estructura. Y usted fíjese, cuando van a demoler una casa, la demuelen en un solo instante, salvo que le pongan dinamita. Porque ni aún la bola esa que golpea de acero, que golpea las paredes, la voltea en un solo instante. ¿Me entiende? Entonces nosotros no podemos ir con un mensaje avasallante o con un mensaje, dice el apóstol Pablo, con el griego me hago griego, con el fariseo me hago fariseo, con el pobre me hago pobre, con el rico me hago rico. O sea, Pablo trataba no de comportarse como se comporta el sistema, sino que él trataba de igualarse para tener la oportunidad de predicar el evangelio. Dígame un amén. ¿Usted lo hace? Si nosotros vamos, diríamos, por ejemplo, a un lugar donde la pobreza prima, no vamos a ir con taco alto y con toda pintada y maquillada como si fuéramos una estrella de cine. Dígame si no. Si yo voy a ir a compartir el mensaje en un lugar ahí, me he visto lo más sencilla posible. Porque la gente no tiene que huir de mí, la gente se tiene que acercar a mí para que yo le pueda hablar. Pero si una persona que está toda con su ropa, toda raída y todo lo demás, me ve en ese estado, ¿qué va a hacer la persona? Se va a ir, se va a inhibir, ¿no es cierto? Va a decir, estoy sucio y mira cómo está la fulana. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros tenemos que predicar, amado, el evangelio, porque ese dunamis de Dios va a transformar la vida de esa persona. Fíjese, Pablo iba a perseguir a la iglesia. Pablo dice, voy a meter preso a todos los que son del camino, porque le decían, a los cristianos decía, estos son del camino, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estos son del camino, lo metamos presos. Denme carta para que yo tenga el respaldo, que llego a tal ciudad y los meto presos. Pero en el camino le apareció el Señor. Amado, hace una conversión así. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Qué tremendo, amado. Y hay veces nosotros estamos ahí. ¿Será que de Dios? No, ¿será que tengo que ir? No, ¿será que no tengo que ir? ¿O será que me están diciendo la verdad? ¿Será? Y ya conocemos, ¿no? Por eso es tan importante, amado. Mire la transformación, el poder del evangelio. Cristo le habló. Luego vino Ananías y le predicó. Pero fíjense ustedes, amado, él ya fue preparado. Y en ese instante, cuando él recobró la vista, comenzó a predicar. Le tenían tanto miedo los cristianos, que hasta los cristianos lo querían matar. Hasta los cristianos lo querían matar. Che, nos tenemos que deshacer de este, porque este debe ser un infiltrado que viene a ver dónde nos reunimos y este seguro que nos va a denunciar, nos va a hacer meter preso, nos van a llevar al Coliseo, nos van a hacer que nos devoren los leones, que nos maten los gladiadores.
lo matemos. Y amado, el pobre Bernabé tuvo que sacar la cara por Pablo, porque no le creían, amado. Ha sido una conversión tan instantánea. ¿Usted cree que puede haber conversiones así ahora? Sí, amado. Sí. Y hay otras que demoran. ¿Cómo uno ve que se ha convertido una persona? Por los frutos, amado. Hay compromiso, hay entrega, hay pasión. Aquí estoy, pastora, yo quiero, yo voy, yo. Está la persona dispuesta, amado. Ahí ve usted la verdadera conversión. Y es lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces, fíjese usted de que Pablo estaba escribiendo una carta a un pueblo politeísta, a un pueblo que tenía un buen pasar, a un pueblo, amado, que tenía otro tipo de cultura. A los soberanos le decían César, ¿no? Eran los supremos que había. Y como el imperio romano había dominado muchas naciones, tenían un vasto imperio y subyugaban a las naciones. O sea que Pablo estaba en un lugar, amado, en donde él tenía que predicar el evangelio. Y fíjese que luego él en Corintios, en la iglesia de Corintios, va a decir en el capítulo 1, versículo 18, vaya hasta ahí, 1:18, va a decir casi lo mismo. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Vuelve a hablar del poder. La cruz es poder transformador, amado. Si te resistes a creer en el sacrificio de Cristo, no vas a tener ese poder que te transforma. Ese poder que te cambia tu manera de pensar. Y si te cambia tu manera de pensar, es tu manera de hablar, tu manera de accionar, de relacionarte. Amén. Qué importante es, amado, entender este pasaje que nos comparte el apóstol Pablo en esta palabra. Lo que Dios había hecho en su vida lo comparte varias veces en Hechos de los Apóstoles. Usted después léalo en Hechos 22, 6 al 16. Hechos 26 del 4 al 18, cuando él va a predicar, amado, él comparte cómo ha sido su conversión, cómo ha sido el poder de la cruz, cómo ha sido el poder de Dios transformándolo, amado. Mire cómo lo ha transformado, que él escribe que él ha estado padeciendo frío, padeciendo hambre, pero en todo ha sido fortalecido por el Señor. Ahora, fíjese, nosotros nos duele una uña y ya no venimos. No buscamos entre las 24 horas del día que supuestamente estamos súper ocupados para decir, pastora, yo voy a salir a evangelizar el barrio. Voy con fulano y tal, vamos a llevar el mensaje de salvación. Estamos tan ocupados, amados. Y cuando las 24 horas son del Señor. Los 7 días de la semana son del Señor, los 30, 31 días del mes son del Señor y los 365 días del año son del Señor. Y nosotros nos atrevemos a decir, no tengo tiempo. Entonces, fíjese el poder de la cruz, lo que puede hacer que un cristiano encuentre tiempo, encuentre ganas, encuentre pasión, encuentre compromiso. La semana pasada hemos hablado que tenemos que predicar. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, amado. Mire, si uno se pone a profundizar ese pasaje de las Escrituras, ¿qué padre entrega a su hijo? ¿Qué padre entrega a su hijo? Dígame. Si el solo pensar que puede estar en peligro, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, ¿no es cierto? El solo pensar que se va a caer,
ya pensamos que se puede hacer un daño tremendo. Me acuerdo, mi mamá decía, es preferible que me muera yo y que no les pase nada a ustedes porque no sé si voy a aguantar. Y es una realidad, amado. Es una realidad. Pero dice este pasaje que él entregó. No dice que él le preguntó si se quería entregar. Él lo entregó. Y en Romanos capítulo 8 también va a decir, ya le voy a dar la cita bíblica, también va a decir que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, amados. ¿No nos dará todas las cosas si nos dio eso máximo? ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿qué le estamos dando? Me está haciendo calor. Ay, me he sacado el... ¿No? Bien. ¿Qué le estamos dando? Gloria a Dios, ahí Julián está haciendo un trabajo hermoso con los chicos. Santiago es un muchachito que realmente desde el primer día que ha ido al encuentro el año pasado, él abre su puerta, su casa, lo invita y se ve que tenés un espíritu de liderazgo tremendo porque, no sé, los convence a los chicos y van a su casa. Y ahí los chicos reciben la palabra y 15 jovencitos adolescentes, amados. ¿Quién hace? Bueno, Julián es el líder, pero ¿quién hace la convocatoria? Santiago, o vos, Julián. Bueno, no sé, Santiago, los amigos, y vos sos el que le llevas el mensaje. Es tremendo, amado. Miren, yo digo que si nosotros compartimos el mensaje de salvación, menos jóvenes en las drogas, menos jóvenes que cometan delitos, menos jóvenes, porque ¿saben que por qué hay todo eso, amado? Porque hay una falta de la iglesia de predicar el evangelio y de que los que han sido huérfanos de una paternidad que los cubría, encuentran en Dios la paternidad, amado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí está Alan y Lautaro, Lucas, que han venido por una fiesta del Día del Niño. ¿Saben por qué no predicamos el evangelio? Porque no hemos acostumbrado a la comodidad. No hemos acostumbrado a que yo tengo obligaciones y son difíciles de postergar. ¿Me está entendiendo lo que digo? Entonces, amados, se puede predicar. Yo tengo que buscar un horario, un día, aunque sea un día de la semana, para que ese poder de Dios que no avergüenza al cristiano, transforme la vida de esa persona. Yo a veces me pongo a pensar, estamos tan metidos en nuestras necesidades, en nuestros placeres, en las enfermedades, en qué sé yo, en los compromisos sociales que tenemos. Y amado, el Señor viene pronto. ¿Y sabe por qué el Señor se está tardando? Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, que es lo que ha predicado Fátima, lo que ha enseñado Fátima. Que el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 37, le preguntan, ¿y Pedro, qué tenemos que hacer ahora que estamos entendiendo tu mensaje? ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Y él le dijo, arrepiéntanse y bautícense para que sus pecados les sean perdonados. Y dice que con ese mensaje y con esa decisión se añadieron 3,000 personas. En el capítulo 4, de hecho, ese es el capítulo 2. En el capítulo 4, amado, dice que Pedro sanó a un inválido que estaba en la puerta del templo, amado. Y en esa sanidad, dice que se convirtieron 5,000 personas, sin contar hombres y mujeres.
¿Cuánto iban ya? 9,000. A ver, 8,000, tienes razón. 8,000 personas. 8,000 personas desde el derramamiento de Pentecostés, del Espíritu Santo. 8,000 personas, amados. ¿Qué ha pasado ahora? Me acuerdo que cuando yo había venido de Salta a Tucumán, ya venía convertida, allá nací de nuevo, así que yo digo que Salta es mi segundo lugar de un nacimiento espiritual importante, es Salta. Cuando yo he venido al poco tiempo, venía Carlos Anacundia a Tucumán y hacíamos la campaña en un descampado que había ahí en la calle Jujuy. ¿Saben la cantidad de personas que recibían al Señor Jesucristo en ese lugar? Había una carpa en donde iban todos los oprimidos por el diablo. Era impresionante ver la gente ser liberada, amado, de opresiones. Gente sanada, gente que recibía milagro en las piernas. Gente que llevaban gente en camilla, amado. La sacaban del hospital y la llevaban para que se ore por las personas. Y ya eso, porque hasta aún nosotros los pastores, y me involucro, no hemos sabido cuidar la cosecha esa. El liderazgo no ha sabido cuidar esa cosecha. Me acuerdo que cuando terminó la campaña nos reunimos todos los pastores y nos daban tocos de decisiones de fe. Y me acuerdo que con mi mamá andábamos por el campo buscando gente ahí que era del campo. Y nos tocó a nosotros ir a visitar a la gente. Pero no hemos sabido hacer bien el trabajo, hermano. Pero mucha gente ha quedado también como fruto de ese evangelismo. Entonces, como iglesia, amado, tenemos que predicar y cuidar a los recién nacidos. Porque, amado, nosotros tenemos que creer lo que decimos, que el evangelio tiene poder. Entonces, si tiene poder, yo tengo que estar convencido que yo no lo tengo que convencer a la persona, sino que la palabra la va a convencer. Entonces ya no le predico un mensaje avasallante, un mensaje tenebroso, sino que ya voy acompañándolo y el Espíritu Santo va haciendo la obra en la vida de la persona. Entonces la persona sabe lo que tiene que dejar, lo que no tiene que dejar. La persona sabe lo que tiene que afianzar y de lo que se tiene que desligar. Por medio de la palabra, por medio del Espíritu y por medio del acompañamiento de esa persona. Líder. Amén. Entonces el Evangelio es poder de Dios, es dunamis. Dígale que está a su lado. El Evangelio es poder de Dios, es el dunamis, el que transforma nuestras vidas, amén, transforma nuestras vidas. Nosotros debemos saber que si tenemos vergüenza, ese poder nos quitará la vergüenza. Si tenemos timidez, ese poder quitará la timidez y yo podré predicar el evangelio. En Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor: ¿dónde está la salvación? Cerca de ti. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Dice la palabra: si crees que Jesús fue levantado de los muertos con tu corazón, dice, vas a lograr la salvación si lo confiesas también con tu boca. Eso también le parecía locura a la gente, porque la gente creía que era sacrificio, que era liturgia, que era esto, que era aquello, que era ceremonia. Y no podían entender que simplemente una oración de fe, amado, podía hacer que la persona sea salva y se convierta en un hijo de Dios. Por eso los Gálatas son conmovidos también, porque Pablo le predica un evangelio de la gracia y luego entran unos judaizantes cristianos, supuestamente, que llevaban un montón de ceremonias, de tradiciones y de demás cosas, que ellos al último dicen, al final no era solamente confesar a Cristo con la boca y creer con el corazón. También hay que lavarse las manos, hay que lavarse los pies, hay que lavar los utensilios, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto, aquello. Entonces ellos fueron confundidos. Amados, solamente tenemos que confesar con la boca y creer con nuestro corazón.
Y ahí comienza la transformación. Amado, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo, no te avergüences del evangelio ni tengas temor, porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino que te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que prediques el evangelio, para que hables a la gente del Señor. Ahora, cuando uno cree en el Señor Jesucristo, ¿cree porque tiene fe? ¿De quién viene la fe para creer? De Dios, amado. No es que vos tienes fe natural. La fe viene de Dios para que puedas creer. Efesios 2, capítulo 8, versículo 9. Efesios 2, capítulo 8 y versículo 9. Miren lo que dice esta palabra. Dice así la palabra del Señor, dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don. ¿De quién? La fe es un don de Dios para creer. Fíjese, siéntase contento y siéntase enriquecido. Dios le dio la fe para creer en Jesucristo. Dios te escogió a vos entre 10 y dijo, a ver, te pongo fe para que puedas creer en mi Hijo. Esto lo puede dar a todo, pero Él conoce los corazones, amados. Y dice, y continúa diciendo el versículo 9, ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe. O sea que ni siquiera lo que yo pueda hacer o lo que yo haya hecho, lo que yo me haya esmerado, no me sirve para la salvación. La salvación viene por haber creído que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único mediador entre Dios y los hombres y que es el único nombre dado en el cielo y en la tierra en el cual podamos ser salvos. No hay intermediario, no hay nadie más que haya dado la vida por la humanidad. Me acuerdo que una vez me decía, para que yo más o menos entienda lo que era, a quién tenía que darle honores y gloria. ¿A quién hay que darle honor y recordarla? ¿A la madre de San Martín o a San Martín? Ella no ha cruzado, ella lo tenido en el vientre. Pero ¿quién ha cruzado los Andes? ¿Quién ha conquistado? ¿Quién ha declarado libertad y todo lo demás? San Martín. Entonces, el único en el cual hay salvación, perdón de pecado, amado, y vida eterna, ¿quién es? ¿Quién es? No escucho. ¿Quién es? Jesucristo, amado. ¿Y qué celebramos ahora? Ahora la gente está celebrando el último domingo, diríamos, en donde el Señor se está preparando. Ya en este domingo supuestamente ha entrado a Jerusalén, ya han puesto las palmas, han cortado las palmeras, han puesto en el piso, le han puesto el manto, el burrito, y Jesús ha entrado a Jerusalén. Y toda la gente lo ovacionaba, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y en esta otra semana, supuestamente, ya el Señor toma la cena con sus discípulos el día jueves, y Él toma la cena con sus discípulos y les comenta que Él va a ser entregado, que uno de ellos lo iba a entregar. En eso los lleva al monte Getsemaní, ora, vienen los soldados, se los llevan presos y ahí empieza el juicio de Jesús. Y el día viernes a la mañana Él lleva la cruz al monte el Gólgota, y ahí es crucificado y está colgado hasta antes de las 6 de la tarde, en donde empieza el día de reposo, y José de Arimatea y Nicodemo lo bajan de la cruz del Calvario y lo llevan a la tumba. Hasta el día sábado no se podía hacer nada, porque el día de reposo duraba desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Entonces las mujeres preparan todo y el día domingo a la mañana se van al sepulcro y encuentran que la piedra había sido removida. Ahora, fíjese, si usted se pone a ver, no voy a hacer una enseñanza de esto. ¿Saben qué Pascua se celebra ahora, la que viene, la semana que viene? La de los judíos. Es verdad, el Señor antes de ir a la cruz celebró la Pascua de los judíos.
Y se celebra también el Ramadán, que es de los musulmanes. Todo junto. Entonces, amado, ¿qué quiero decir con esto? Ya termino con esta prédica. Es muy importante, amado, saber que nosotros no vamos a convencer a la gente, pero nosotros no nos tenemos que avergonzar de predicar el Evangelio. Y tenemos que creer que el Evangelio tiene poder de Dios. ¿Por qué digo que tiene poder de Dios? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pues no lo puedo convencer, no lo puedo hacer que haga la oración. No, usted no tiene que hacer. Usted no lo tiene que convencer a la persona. Porque en Isaías 55:11 dice, cuando la palabra de Dios sale de su boca, no vuelve a él vacía, sino que produce frutos, amado. Y dice que no vuelve vacía, hace la tarea para la cual el Señor ha soltado la palabra a través de tu vida. Entonces vos no te tienes que preocupar si en ese momento que le has predicado no recibe a Cristo. En otro momento tendrás la oportunidad donde la persona pensará y el Espíritu Santo le dirá, eres pecador. Si no confiesas a Cristo, tu vida se va a perder. El Padre te amó de tal manera que ha entregado a su único Hijo. Y esa persona, cuando ya esté preparada por el Espíritu Santo, vos le vas a hacer la oración. Ahora, qué importante, ¿no? Me acuerdo de los ingleses que decían. No, ellos no le decían haga la oración. ¿Qué impide que usted haga la oración? Y alguien decía, soy católico, apostólico, romano, soy testigo de Jehová, soy mormón, soy judío, soy musulmán. Y bueno, pero usted haga la oración si no hace falta. ¿Qué pierde? No pierde nada. No tiene que pagar nada ni pierde nada. No hace nada más que hacer la oración. Y mucha gente le hacía la oración, ¿no? Mucha gente hacía la oración. ¿Qué impide que usted haga la oración? ¿Qué impide, amiga, que hagas la oración? ¿Qué impide, hermana o papá, mamá, esposo, que hagas la oración? Pregúntale. Y va a ver usted que va a salir ganando porque ahí nomás va a ser la oración. Amén. Entonces, nosotros no nos avergoncemos. Sientamos que el poder de Dios va a salir de él y la persona va a ser convencida. Pero le demos la oportunidad a las personas. Así como un día alguien nos ha dado la oportunidad a nosotros. ¿Qué podemos perder? ¿Que nos diga no quiero? ¿O que nos diga sí quiero? Justo ha llegado en el momento que más necesitaba. Me acuerdo que usted conoció a Canciones de Miguel Ceja, que era del Cuarteto Imperial. Los más viejos se deben acordar era Cumbanchero. ¿Ah, cómo cantaba? Esa canción. Miguel Cejas se estaba a punto de separar de su esposa. Era súper famoso en ese tiempo. Estaba por separarse de su esposa. Su esposa comenzó a ir a una iglesia evangélica por todos los problemas matrimoniales que tenía. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó a orar junto con el pastor por la vida de él. Consumía droga, consumía alcohol, consumía mujeres, de todo, como todo famoso, de todo. Un día dice que estaba en un hotel y decidió quitarse la vida. Él ya listo, la llamó a su esposa, se despidió de la esposa y todo. Y dice que en la mesita de luz de su habitación había un Nuevo Testamento de los Gedeón. Y lo abrió justo en lo que él tenía que leer. Dice que agarró, no sé si el vehículo, no sé en qué, pero se volvió a su casa. Y le dijo a su esposa, quiero que me lleves a la iglesia. Dice que fue a la iglesia y todos los hermanos lo recibieron con un amor tremendo y él se rindió completamente al Señor.
Él lo acompañaba a Carlos Anacondia en las campañas y cantaba esta canción que dice Viviana, el justo florecerá como la palmera, y cantaba y Victoria y todas las canciones, coritos de las campañas. Amado, por eso digo, nosotros podemos llegar en el momento justo que la persona está tomando una determinación de quitarse la vida o de separarse o de tomar una mala decisión. Y capaz que Dios usa una palabra tuya para que esa persona entienda que hay un Dios poderoso que la ama y que ha sido capaz de entregar a su Hijo por nosotros. Amén. Entonces, no se avergüence del Evangelio, no se avergüence de la cruz, sino usted predique. Y si le dicen loco, usted no diga loco, estoy loco, como dice Jorge, no diga estoy loco. Estoy apasionado por Cristo y te quiero compartir lo que Cristo ha hecho en mi vida. Amén. Hable con amor, amado. Nosotros estamos por hacer un folleto nuevo para que usted tenga para predicar. Y en ese folleto queremos hablar del amor de Dios y por qué se manifiesta el amor de Dios a través de su Hijo, cuál es el problema que hay entre la humanidad y Dios y cuál es la solución para ese problema, para que las personas reciban a Jesús. ¿Usted quiere hacerlo? Amén. No escucho mucho amén. ¿Usted lo quiere hacer? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, amén. Pero antes de orar, yo quiero saber si hay personas que por primera vez escuchan el mensaje de salvación. Si hay personas que por primera vez han oído que Jesucristo es el Salvador. Y si lo han oído, pero han pensado que podían hacerlo, creemos que hay poder de Dios que ha salido ahora y que te convence que eres pecador y que necesitas a Cristo como tu Salvador. No importa el pecado que hayas cometido, no importa lo que hayas hecho, ¿sí? Hasta los asesinos que se arrepienten de verdad tienen una nueva oportunidad. Amén. Así que hagamos esta oración primero, diga conmigo, Señor Jesús, hoy te pido que me perdones de todos mis pecados, que me limpies con esa sangre que has derramado en esa cruz del Calvario. Hoy Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios y como el único Salvador. Y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor para hacer tu voluntad y como mi Salvador por el perdón de mis pecados y por esa vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, vamos a orar unos por otros, amén, para que Dios nos dé la capacidad de vencer la vergüenza, de vencer la timidez, de vencer la comodidad, de vencer el estar pensando que nosotros tenemos muchos problemas y que por esa razón no predicamos el Evangelio. Diga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos tomamos de lo que nos dice el apóstol Pablo, que ha sido inspirado por el Espíritu Santo para hacernos entender que la predicación del Evangelio tiene poder para salvar, poder para transformar, poder para cambiar los ambientes, poder para cambiar las atmósferas de la familia, de la sociedad, de las instituciones, de territorios, en el nombre de Jesús. Señor, levántanos como iglesia, saca de nosotros toda vergüenza, toda timidez, todo aquello, Señor amado, que hemos puesto como justificación para no hacer la tarea. Señor, ¿cuál es la tarea primordial de la iglesia? Es predicar el Evangelio y es hacer discípulos. No podemos decir que esto no lo sabemos, porque la palabra nos alienta, nos exhorta, nos muestra que nosotros tenemos el mensaje de salvación, que nosotros tenemos el mensaje
mensaje de reconciliación, que nosotros tenemos el mensaje de consolación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, danos amor por las personas, danos amor por el niño, amor por esa mujer embarazada, Señor amado, por ese anciano, por esa anciana, por ese hombre, por esa mujer, por ese enfermo, por esa persona, Padre querido, que solamente piensa que la muerte es el que puede librarlo de todos los problemas. Ayúdanos a ver, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor. Quita el corazón de piedra de nosotros y danos un corazón de carne, Padre, para hacer nuestra tarea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Miren, yo percibo en el Espíritu que hay personas que se han encerrado en sí mismas, personas que piensan de que con todas las cosas que le está tocando vivir, no pueden predicar el Evangelio, no pueden compartir el mensaje. Pero yo quiero decirte, amado, en el nombre de Jesús, que eso es una mentira del diablo. Por más problemas que tengas, sí puedes predicar, sí puedes hablar de Jesús. Si puedes darle a conocer tu experiencia con el Señor. Y yo te quiero decir en esta mañana que esa situación que te envuelve, esa situación que te trastorna, esa situación que te hace creer que no vas a poder, el Señor la va a resolver cuando abras tu boca. Cuando abras tu boca, el Señor va a resolver esa situación. Porque Dios no quiere que tengas carga ni sobrecarga para hacer la tarea. Él dice, aprendan de mí para que yo pueda librarle de las cargas y librarle de ese pesar. El Señor dice, lleven mi carga y mi yugo, que son ligeros y livianos, dice el Señor. Nunca el Señor nos ha impuesto algo que sobrepase nuestras capacidades. El Señor todas las veces que nos ha pedido algo, nos ha capacitado para hacerlo. ¿Sí? Aún el adolescente, aún el niño que está en este lugar puede predicar el Evangelio, puede contar su experiencia con el Señor, puede contar cuando ora qué es lo que hace el Señor en su corazón. Todos tenemos la oportunidad para hacerlo, todos tenemos algo para contar. Algunos quizás han estado al borde de la muerte y el Señor los rescató. Algunos han estado al borde del suicidio y el Señor los liberó. Algunos han estado allí metidos en un pozo de depresión y de angustia, de pánico, y el Señor los levantó y los sentó en lugares altos, en lugares celestiales, dándole el poder y la autoridad sobre toda situación. Así que hoy no podemos decir, yo no puedo. Yo no estoy preparado, no es mi tiempo. Hoy el Señor te dice, este es tu tiempo. Este es el día de salvación. Este es el día de buscar lo que está perdido, dice la palabra. Este es el día de buscar lo que está perdido. Espíritu Santo, convence. Ponga la mano sobre el hombro del que está a su lado. Ponga la mano sobre el hombro. Y dígale, Señor, dale la capacidad para predicar el Evangelio, para predicar este Evangelio de poder, para predicar este Evangelio que para algunos es locura, para predicar este Evangelio en donde muchos se avergüenzan de la cruz, pero nosotros no nos avergonzaremos. Señor, declaramos que nuestra lengua se vuelve más ligera que pluma de escribiente para comunicar las buenas noticias. Señor, y estas buenas noticias irán acompañadas con señales, con milagros y con prodigio. Cada vez que oren por un enfermo, este va a sanar. Cada vez que oren por un oprimido, va a ser liberado. Cada vez que oren por familias derrumbadas, las familias se van a volver a reconstruir. Cada vez que oren por la vida de aquellos que están sin trabajo, las puertas se van a abrir, laborales. Señor, ellos tienen el poder, ellos tienen la autoridad. Yo tengo ese poder, yo tengo esa autoridad en el nombre de Jesús para hacer la tarea para la cual hemos sido convocados. Señor, en esta mañana
tiro afuera, derrumbo toda estructura de pobreza, de autocomiseración en el nombre de Jesús. Todo espíritu de autocomiseración, mirándose que es el más sufrido, el que más ha pasado penuria, en el nombre de Jesús la derribo en esta hora. Derribo ese poder diabólico que nos hace sentir pobrecitos y miserables en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que se levanta, nos levantamos con el poder del Espíritu Santo para hacer la tarea a la cual hemos sido llamados. Declaramos en esta mañana, Señor, que nos levantamos como una iglesia activada, como una iglesia que tiene todo lo necesario para hacer la tarea. No hay pobre, no hay enfermo, no hay debilitado, no hay personas que le aten los conflictos familiares. Se levanta una iglesia resplandeciente, una iglesia que ha estado delante del trono de Dios y su rostro resplandece en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ahora andamos a rostro descubierto, mostrando la gloria de Dios para que otros quieran tener lo que tú nos has dado a nosotros, porque aún está abierto el trono de la gracia, aún el Espíritu Santo está para convencer, para enseñar, para mostrar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, comienza a llenar, quita toda debilidad, toda fragilidad, en el nombre poderoso de Jesús. La enfermedad se va huyendo, la pobreza se va huyendo, la escasez se va huyendo, en el nombre poderoso de Jesús. Huye todo espíritu inmundo que nos ha atormentado, huye en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta hora, espíritu inmundo que engañas, que levantas fortaleza, que levantas argumento, que levantas altiveces contra el conocimiento de la palabra y frenas la palabra. Hoy te ordeno que sueltes nuestra vida, que sueltes la vida de nuestra familia, que sueltes la vida de aquellos a los cuales le estamos predicando, que le estamos anunciando. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos en esta mañana, Señor, que nos has dado toda capacidad, todo don para que la iglesia sea edificada, y la iglesia edificada sale a las calles, da testimonio de la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, que este es el año de una gran cosecha en el nombre de Jesús, y la pondremos en los verdaderos graneros que el Padre nos ha establecido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.